En este programa le seguimos dedicando todo nuestro amor y nuestro espacio a los jueguitos indies españoles con nuestro Rincón del Pitch y también con una entrevista brutal donde vamos a hablar de preservación de nuestra historia cultural, del videojuego español, como esta joya, Popeye, que es un juego español. ¿Y dónde está esto? En el Museo Oxo, que nos siguen dejando grabar aquí. Así que nada, gente, ahora sí, bienvenidos a Caterichi, tu programa de videojuegos, humor y jueguitos indies. ¿Tú sabes lo que es el Fantasy Romance? Sí, ¿no? Si lo sabes, enhorabuena, eres el jugador perfecto para este juego, porque por fin se estrena Mythic Love Iberian Legends, del famoso estudio español Platonic, una novela visual que nos promete rollete con criaturas del folclore español. Y si eres de los que piensan que el mercado está muy mal para ligar y que solamente te encuentras personajes con los que no compartirías más de un café, te propongo que intentes cambiar pues un poquito tu radar. Intentes ligarte a una de estas 5 criaturas mitológicas que encontrarás en este juego. Porque el objetivo de esto va más allá de darte 4 besitos, sino que tendrás que salvar o condenar a la humanidad. Pero ten cuidado con las decisiones que tomas, porque si no pillas cacho, igual lo que pasa es que el cacho eres tú, porque estas leyendas ibéricas tienen la mala costumbre de comerse a las personas de vez en cuando. En fin, un juego fantástico para poner a prueba tus skills de ligar con más de 15 finales, todo tipo de toma de decisiones y un estilo visual muy sexy. Ya está disponible en Steam. Tengo una duda importante, a ver si me la podéis resolver. ¿Vosotros en verano hacéis limpiezas generales? ¿De esto de ordenar armarios, tirar trastos y dejar impoluto hasta el último baldosín? Oye, quizás esto sea una tendencia, porque tenemos 2 lanzamientos con esta temática, uno detrás de otro. Limpiar habitaciones, ordenar, quitar telarañas y descubrir objetos que creías perdidos. Vaya, pues lo que llevas procrastinando en tu propia casa durante meses es justo lo que propone Cozy Cleaner. Tiene ese rollo como gustosito que nos dio Unpacking en su momento, pero para obsesionados con la limpieza. Podrás usar herramientas como la fregona, el recogedor o un paño. Sí, básicamente todos esos ítems que tu madre quisiera que tuvieras a mano en tu inventario, pero ahora en formato cookie. Y para ti, que te hinchas a ver vídeos de cosas sucias y cómo se limpian con agua a presión, también hay un juego, Mold Washer. Tú y tu pulverizador de agua a presión os enfrentaréis a una nevera que posiblemente podría ser la del Chocas. Controlarás a un nigiri valiente que, lejos de conformarse con ser un resto de comida, ha decidido terminar con todo el moho, todos los restos de ketchup y todos los pegotes de a saber qué, para dejarlo todo impoluto y brillantito. Y ya que te pones con la cocina, pues vas a ir avanzando con toda la casa, pudiendo usar distintas herramientas como un soplador de hojas, o un pico, o incluso un lanzallamas para acabar con la suciedad más violenta. Por el camino no solamente encontrarás roñas, sino también enemigos pegajosos. Un juego que ya está en Steam para los TOC Cleaners. Si te gusta la historia, los shooters y los multijugadores, amigo, escucha esto, que no todo va a ser el Call of Duty o el Battlefield. Y es que ya ha salido Hell Let Loose Vietnam, un shooter táctico de 50 contra 50 jugadores ambientado en la guerra de Vietnam, con junglas enormes, 6 mapas gigantes, helicópteros, lanchas patrulleras y túneles que puedes construir. Lo que más me gusta de este juego es su optimismo, ya que apuesta por la comunicación y el trabajo en equipo, porque todos sabemos que juntar a 50 desconocidos en internet y pedirles que colaboren siempre sale fenomenal. Puedes elegir entre 17 roles distintos, desde francotirador, comandante de tanque, médico, artillero o hasta piloto. Y gracias a sus nuevas mecánicas de movimiento, ahora puedes nadar, trepar, arrastrarte y rescatar a compañeros. Algo que en mi caso significa recorrer medio mapa para morir intentando ayudar a alguien que lleva 3 minutos ya muerto. Hola, soy Juan P. Arroyo, creador de Deaths of Peck, el juego en el que la única manera de ganar es morir. Deaths of Peck es un plataforma dinámico animado en 2D en el que jugamos como Peck, un pequeño goblin misteriosamente inmortal embarcado en una aventura para salvar a sus amigos goblins del horror. Debido a que nuestro protagonista es inmortal, en Deaths of Peck le damos un giro de 180 grados a la mecánica de la muerte de los videojuegos. Mientras que en otros videojuegos tienes que evitar la muerte para poder continuar, en Deaths of Peck te tienes que lanzar directo a cualquier cosa que te mata en el nivel, porque así conseguirás poderes que te permiten avanzar. Deaths of Peck está disponible en Steam. Es más, tenemos una playlist pública a la que puedes jugar ahora mismo, así que salva a todos los goblins y no te olvides de darle al wishlist. Oye, Panchi, ¿Qué tal? ¿qué tal? Oye, poco hemos celebrado tu llegada al podcast. Bueno,
Yo estoy muy contenta de que te hayas unido a Catorici. Yo encantado de estar aquí. ¿Lo puedo decir todos los capítulos? Ni lo Pues puedo decir lo contenta que estoy que este panchito y los Cuando me dicen cosas bonitas, yo me emociono y me gusta y me pongo, además me da más cosilla. Oye, un placer estar aquí contigo esta temporada, ¿eh? Y además con gente tan top. En este caso tenemos a Dieguito Vargas, ¿no? Sí. Qué grande, qué grande. No, yo es que estoy viendo el buen rollo que hay y ya me siento, ¿sabes? Me habéis ya metido en un ambiente que, vamos, disparar lo que queráis. Aquí. Diego, desarrollador, podcaster, escritor de la historia de los videojuegos. También has hecho juegos, ¿no? ¿O qué? Sí, he hecho juegos. De hecho, hemos hecho 2 juegos para el mercado, uno para móvil y ahora estamos con un tercer juego que forma parte del proyecto de 5 duros. Pero tu juego así un poco Runner Heroes fue así un poco el... Sí, el detonante fue Runner Heroes, que fue para nosotros un fracaso porque salió en la época del COVID y bueno, también fue algo bueno porque fue el inicio de lo que es 5 duros, la historia del videojuego en España. Ahí ha dado la clave, ¿eh? Los libros de 5 duros que nos gustan tanto sobre la historia de los videojuegos, que son fantásticos. Eso hablaremos luego, pero luego aparte trabajas en la Biblioteca Nacional. Sí, yo Eso me he enterado. Nos hemos enterado hace nada. Pero oye, llevo colaborando con ellos por lo que vi hace 2 años. Qué Entonces bueno. todo empezó con una colaboración pequeña en la que me invitaron a escribir en el blog de la biblioteca con una entrada sobre la historia de la pulga, pero desde un punto de vista personal, que nunca lo había hecho. Qué bueno. Entonces, qué bueno, la así pulga, empezó. un clásico, ¿eh? The Fleet, bueno, Panel, fantástico. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues justo por eso queríamos hablar contigo, porque sí que es cierto que vimos el anuncio hace unos años de la Biblioteca Nacional que quería conservar copias de todos los videojuegos desarrollados en España como parte del patrimonio cultural. Y sí que es cierto que a mí es una iniciativa que me gusta mucho, pero que por desgracia no vemos muy a menudo este interés por conservar nuestra historia. Creo que hay un catálogo como con 6.300 títulos listados o una cosa así, pero claro, para conseguir todo ese material es muy difícil. Entonces yo te quería preguntar, no sé si crees que por fin estamos empezando a considerar el videojuego como parte de nuestro patrimonio cultural o tú crees que todavía queda mucho camino por recorrer. A ver, se está empezando porque ya no solo donde estoy aquí en el Museo 8, sino que hay varias asociaciones de Amstrad y de, bueno, más gente que sí que se tomaron en serio el tema de preservación. ¿Qué ocurre? Que cuando yo entré ahí en la biblioteca, el tema de la preservación es otra cosa. Entonces, claro, cuando tú entras en un sitio que sabes, como bien has dicho, que tenían puesto muy en serio el tema de la preservación de videojuegos, primero ver qué videojuegos tenían, que eso era algo que había que ver. En principio, lo primero que yo vi eran las cintas de 8 bits Qué bueno, ¿eh? pues realmente de todo lo que es, que esto es, hay que matizar, todo lo que salió en España. ¿Qué significa eso? Pues producto español o se tradujo y está en español. No hay nada de otro país, ¿vale? Entonces esto yo cuando lo vi me llamó la atención. ¿Qué ocurre? Que la preservación, lo que es la preservación según la Biblioteca Nacional es otra cosa. O sea, ellos sí que tienen un modo de trabajo ya muy implantado, lógicamente, Claro. y eso hay que llevarlo a rajatabla. Eso, por otro lado, tiene una dificultad mayor a la hora de trabajar y hacer pues todo lo que estaba haciendo, que es digitalizar, es emular y es, bueno, ya no solo catalogar, sino hacer una cosa que no tenían los juegos de 8 bits, que era quiénes estaban trabajando en ese juego. Claro. ¿Por qué? Porque lo invisibilizaba incluso el propio proyecto. Había juegos ingleses que te ponían quién era el desarrollador en la pantalla de carga, quién hacía la pantalla de carga, que eso tampoco está en ningún lado. Fuerte. O sea, ahora cuando salga esa documentación a la calle, vais a ver la documentación más exhaustiva, incluso que otros que lo están haciendo muy bien, que es Francia, ¿vale? Pero aquí sí que estamos haciendo algo que realmente dices, joder, esto cuando salga y se vea en la calle, ¿por qué? Porque vais a poder jugarlo. Oh, es que eso es Pero ya no fantástico. solo jugarlo, sino ¿por qué lo vais a poder jugar? Lo vais a poder jugar para documentar futuros trabajos. Ya no es quiero hacer una tesis de videojuegos, joder, y si quieres hacer una película
y quieres documentarte y quieres hablar de los videojuegos de la época, Claro. ¿vale? O si quieres experimentar porque siempre rabiamos de que eran difíciles, juégalos, ¿sabes? Es un poco el mismo concepto que se hace aquí en el Oxxo, ¿no? Venir a conocer el videojuego de primera mano y poder tocarlo, jugarlo, que es lo Yo guay. tengo una pregunta. Adelante, ¿Puedo? adelante, hombre, por Preguntita. supuesto. Oye, yo tengo una curiosidad. Me acuerdo que insistieron mucho que cuando los estudios españoles sacan un juego se registre. Eso como que ha quedado un poco en el olvido, ¿no? ¿Están obligados a hacerlo? ¿No? Cuéntame un poquito, tienes que llevar una copia del juego, porque eso le dieron mucho bombo en su Es día verdad. y ahora yo creo que a día de hoy nadie lo hace, Buena ¿no? pregunta. ¿Te ha gustado? Sí, eso me ha gustado. Bien, Panchi, buen trabajo. ¿Por qué me ha gustado? Porque eso es una de mis, bueno, uno de los temas que tengo yo pendientes en el trabajo, porque sí, efectivamente, cuando alguien sacaba un juego en esa época y ahora, ¿Y ahora? tenía que dar 2 copias, Vale. ¿vale? Tenía que dar 2 copias. ¿Qué ocurre? Que no las encuentro, o sea, yo encuentro muchos juegos, pero tendría que haber más. Ya. Aquí estoy yo. Entonces, esto es un poco como lo de Indiana Jones en busca del arca perdida, de dónde están esas cajas. Como dato, decir que cuando se empezó a pasar juegos en esa época, no se pensaba que eran juegos, se pensaba que era música. Y de hecho tiene el sello de música. No me serio? digas. Ostras, qué bueno, ¿eh? Madre mía, qué fuerte. Así de invisibilizados hemos estado, ¿eh? Totalmente. Alguien se encontró ahí una caja de cartuchos y ahora hay que hacer arqueología. Me lo imagino. ¿Eso qué es? A ver, ¿esto qué? Esto es música. No, la música era del juego, hermana narices. Qué fuerte. Pero lo bueno es que aún así estaba ahí guardado. O sea que lo bonito es eso. Y también esa historia de cuando abro una caja y digo, anda, mira, el sello de música. ¿Sabes? Curioso. Eso tiene que ver con el tema cultural, de que le había Claro, llegado claro. todavía. Totalmente. Totalmente. Vivimos en una época totalmente diferente. No, a no, nivel no se cultural de ponían videojuegos, cuenta, eso totalmente. es. Oye, y para lo que te ha preguntado Panchi, ¿qué tienen que hacer los estudios para registrar sus Claro. juegos? A ver, si el juego, o sea, si el estudio es un estudio que es una empresa, no pasa nada porque ellos mismos ya les mandan una carta Se de... lo mandas, ¿no? Sí. Ah, vale, yo no tenía. ¿Tú no tienes Claro, es que no conocimiento? sabemos cómo es el Claro, proceso. Claro. O sea, a mí, por ejemplo, yo tuve que entregar de Runner Heroes en su momento. Pero tienes que estar registrado como es serie, Sí, digamos, o como eso es. autónomo en ese Ah, sentido. vale, vale, Los indies normales que no tienen nada formado, no, tiene que ser. Vale, para que Claro, esté a ti reflejado pasa nivel- igual que con el homebrew en España. Mm. Esos juegos, no quiero decirlo así porque suena horrible, pero no son legales a la hora Entiendo. a la hora de llevar el juego a la... ¿Por qué? Porque no los puedes registrar. Vale. Ese es el Qué problema. bueno, ¿no? Buena Bueno, pregunta. Qué buena pues nada. pregunta hemos hecho. Sí, sí, sí. Me A gusta. ver, sobre todo para los indies que nos estén viendo, que por favor, que registren la copia. Porque si no, todo eso es que se pierde. Claro. Y de hecho, por eso te quería preguntar, porque cuando hablamos de preservar videojuegos, mucha gente simplemente se piensa que es solamente guardar la copia del juego. Pero ¿qué otras cosas corremos el riesgo de perder si no hacemos como un trabajo de conservación adecuado? Pues una de las cosas más importantes es, para mí, todo lo que estoy haciendo es la memoria del videojuego aquí en España. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de invisibilidad de lo que es la historia, no Claro. de qué juegos se están haciendo, sino qué se hizo y tener claro cuál es el recorrido desde que empezó aquí los primeros estudios, qué se hizo y no solo qué se hizo, saber qué hitos importantes para estudiarlos se hicieron, porque hay muchos hitos que la gente desconoce. Claro, cuando hablamos de la pulga, la pulga la hizo bueno, lo hicieron 2 personas, pero una de ellas, la curiosidad que tenía como físico, era crear la bala de cañón, o sea, hacer como fuera la bala de cañón. Y él dijo, bueno, si yo pulso, pues según pulse, la bala tiene un recorrido más alto, más bajo, ¿vale? Eso está en Angry Birds y se hizo aquí. Qué bueno. Sí, es verdad, si lo piensas. verdad, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Es eso. Totalmente. Entonces, son hitos muy importantes que hay que estudiar. Ya no solo de videojuegos, también de industria. La bajada de 875 a todos los juegos que había a partir del 85, eso solo ha pasado en España. Y eso no se ha estudiado de por qué, cómo se hizo, cómo convencieron a los ingleses para hacer todos juntos esa bajada y que nosotros, pues a día de hoy, con la inflación, costarían esos juegos 30 euros. Fíjate, Fíjate, Manse. qué O fuerte. sea, imagínate todos los juegos del mercado, 30 euros.
Hemos hecho bien traer a Diego, ¿eh? Hombre, Estamos Diego- enterando de Diego historia, es historia, de la historia. fantástico. Tú puedes hacer alguna pollita si quieres, de vez en cuando. Aquí somos libres de decir lo que queramos. Eso es, eso es. Sí, sí. Que una cosita, que ¿cuándo surgió la idea del tema de los libros? Porque claro, con todo lo que nos estás contando, es que es increíble, ¿eh? No, lo de los... Cada anécdota, cada historia. Cuéntanos un Y poquito cómo- documentar todo eso es, o sea, el proceso ha tenido que ser Son 3 libros. un parto, no, 3 partos. 3 de Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea. La idea no surgió por mi parte, surgió por una casualidad de que el podcast ya lleva una segunda temporada. La primera había sido muy buena, muy buena. De hecho, llegamos a ser número 1 un día en Spotify. Qué guay. Ya me gustaría a mí ya me... Claro, curiosamente fue con un capítulo que hablaba del pirateo. Fíjate. O sea que Fíjate. Es que hemos sido muy piratillas. En sí, España tanto. hemos sido muy Pero ahora no piratillas, tanto, sí, fíjate. sí, Antes no. éramos muy piratillas. Y ahí me dijeron, pues parte de, bueno, Dani Mateo, que es la voz del podcast, me Sí. dijo que si quería, que podía tener una reunión con Dolmen. Y dije, bueno, entonces Dolmen lo que propone es, bueno, si quieres hacer esto, traspasas lo que es el podcast al libro. Claro, si era difícil hacer el podcast, no te digo hacer un Ya, libro ya te de un digo. podcast. O sea, no había referentes. Entonces dices, ¿y cómo hago yo un libro de un podcast? Y sabía que ahora tenía un paso más, que era poner imágenes, porque tenía un montón de material que todavía no había dado la clave de dónde pongo el material, ¿sabes? Pues aquí sí. ¿Qué pasa? Que otra cosa que no tuve en cuenta, primero pensé que era un libro, no iba a ser una trilogía. Y según fue pasando, me di cuenta de la dificultad. ¿Por qué? Porque los estudios, al crecer, el entrecruzar las historias fue complicadísimo. Y el tercero ha sido... El tercero ha sido el más complicado, porque, por ejemplo, la historia de Herbe, que siempre lo digo, la historia del incendio yo no la busqué. La historia del incendio, Y yo no me acordaba. de eso. ellos sacan la historia. Me acuerdo, pues, Gabriel Nieto había descubierto una cosa más grande que el incendio porque estaba buscando, oye, ¿no os dieron alguna vez una IP para hacer un juego de consola? Sí, sí les dieron. Entonces, porque yo decía, a ver, los estudios no tenían dinero para hacer un juego ni de Sega ni de Nintendo en esta época. Estamos hablando del 92. Sí. Entonces dije, pero Hervé sí, Hervé tenía un pastón, Claro, podía era uno de comprar. los estudios más Claro, grandes, claro. entonces la pregunta fue, oye, ¿os dieron? Sí. Y no solo nos dieron IP, de hacer el juego que queríamos. O sea, da igual el juego que quisiéramos. La IP que quisiéramos, podíamos. Y vino el incendio. Pero es que eso cuentan un poco resumido lo del incendio. Yo me quedé flipado cuando me lo contaste. El No me incendio acordaba fue de eso. que donde tenía Herbe todo el material de la Game Boy en ese momento, y sobre todo de la salida de la Super Nintendo que acababa de salir, pues se quemó entero. Y todo, bueno, y tenía todos los juegos. De hecho, Madre mía. a la mañana siguiente el caos fue tal que empezaron a llamar los mismos de Herbe a todos los que eran amigos de ¿qué juego tienes? ¿Qué juego tienes? Tráelo, tráelo, Es tráelo. que si no, ¿Sabes? todo eso, hasta luego, pierdes ese patrimonio. Claro, de hecho fue vuelvo a decir, dentro de la historia, uno de los batacazos, pero ya no batacazos, porque de ahí surgió otra cosa. Entonces, que eso es lo bonito. Surgió Nintendo Steam. Fíjate, Qué bueno. ¿tú no sabías eso? No lo sabía. Yo no me lo he sabía. enterado todo. Es que hay que leerse los libros de 5 duros, por favor, porque es que somos, es que somos unos incultos, no puede ser. Hay muchas Sí, sí. anécdotas muy potentes y muy guay. Oye, y hablando de este tipo de anécdotas, no sé si te has encontrado con alguna que digas, si no documento esto ahora, va a desaparecer para siempre. Bueno, en general me pasa con todo. Con todo, ¿no? Me pasa con todo, pero en el último, bueno, a ver, ahora vamos a hablar de que estoy haciendo otro libro y ahora lo que estoy documentando es la continuación. O sea, todos los libros continúan con la historia, pero ahora empieza una época muy especial para mí porque es la que yo empiezo a vivir como jugador. Como jugador. Y empieza para mí lo que se llama la época oscura del videojuego en España. Porque si antes no se conocía, aquí empieza a haber hitos brutales como los primeros juegos 3D y cosas que yo no sabía. Yo estaba jugando a la Game Boy y estaba jugando juegos de un estudio español que yo no tenía ni idea de que era. Claro, yo estaba jugando a los pitufos Sí. Los pitufos, Sí. es verdad. y era español. Es español, sí. Entonces, claro, para mí eso fue, pero ya no los pitufos, Turok,
yo tuve todos los juegos de Turok y son de este estudio. Claro, y voy a tener la suerte de contar esa historia, de Qué cómo bueno. tuvieron la opción de hacer Turok. Qué bueno, Mm. qué bueno. Qué guay, Increíble, guau. increíble. Bueno, lo he dicho, pedazo de libros. Oye, volviendo un poco a la preservación, aquí voy a abrir un melón, ¿vale? Ábrelo porque voy- además está calentito, reciente y mucha Sí, movida que ha habido sí. hace Voy poquito. a abrir un poco un melón con una iniciativa que surgió hace tiempo que se llama Stop Killing Games, que me imagino que la conoces de sobra, que trata de evitar pues, que las compañías cierren los servidores y nos dejen sin acceso a los usuarios a los juegos online que hemos comprado. Y es verdad que el movimiento intenta preservar un poco pues, los derechos de los consumidores y lo que busca es obligar a las empresas que sigan manteniendo como esos servidores abiertos, no todos, pero al menos una mínima parte, para que, bueno, pues que los usuarios puedan seguir jugando aunque el soporte oficial termine. Y es verdad que esto, pues eso, es muy en cuanto a los derechos de los consumidores, pero bueno, si consideramos el videojuego como un objeto cultural, no sé si tú crees que lo público también debería intervenir para preservar estos juegos dependientes de servidores privados, que ahí es donde está la movida. Doctor Inmelón. No, a ver, los servidores siempre han sido privados. Voy a contarlo a modo de 5 duros. Esto ya pasó, Vale. ¿vale? El juego era el primer MMO que salió en España, que fue La Prisión. La Prisión, cuando cierra Dynamic, cierra. Significa, no hay más apoyo a la prisión. Claro. ¿Qué hicieron los que crearon el juego? Lanzaron el juego a un servidor, ¿vale? Y llevaron ellos el juego, ¿vale? Quiero decir, ellos pusieron toda la carne en el asador para que el jugador, que había muchísimos, yo creo que había como 6.000, 8.000 jugadores en ese momento, cuando era increíble porque era un pago mensual para jugar al juego. Pues aquí se preservó. O sea, esa era la idea de, oye, por mucho que cierre Dynamic, no puede cerrar el servidor. Yo he comprado un juego y yo quiero mantener ese juego. Aquí yo creo que tiene que subir a un nuevo grado, que a ver si lo conseguimos, que es el gobierno el que se moje, Vale. ¿vale? Y que el Ahí gobierno está. ponga esos servidores de juegos que claramente valga la pena. ¿Por qué? Porque tienen como estos, tenían 8.000 jugadores. Entonces, ya no es Stop Killing, es que es algo irracional. Totalmente. O sea, Totalmente. si estamos trabajando con lo duro que es hacer un juego y es más duro hacer un juego online para que eso me digan yo me acuerdo pues donde yo entré en la primera vez, en el primer año que sacó PlayStation los Talents, el juego que ganó era online, ¿vale? Que era de tirar el frisbee, matar al otro, pues era meter jugadores online. Ese juego se perdió y el tío vino a Badland llorando de que no podía pagar el servidor Claro. y tenía una barbaridad de gente jugando al juego. O sea, Una sí, barbaridad. Claro, es que estamos perdiendo al final juegazos y objetos Claro, culturales por... aquí es el foco. España necesita que por una vez, y dices partir un melón, vale. Yo creo que el gobierno todavía no se ha dado cuenta de la joya de la corona, que es el videojuego en España, que lo lleva 43 años intentando decir, hey, que estoy Totalmente de aquí, que acuerdo. estoy aquí, ¿vale? Ha perdido muchas veces esa oportunidad de dar la mano al videojuego, de quitarle esa capa asquerosa de demonización que tiene el videojuego, de que parece que cuando hay un videojuego o una pantalla todo es malo. Entonces, necesitamos que primero se respete el trabajo del videojuego, que se vea de verdad lo que es cultura, y que por fin no esté solo a la par del cine, que esté por encima. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hacer un videojuego es más complicado que una película. Simplemente por eso. Sí. Entonces, gente del gobierno, si me estáis escuchando, nos podemos reunir. Escuchar. Nos podemos reunir aquí con esta misma gente que sabe lo que está diciendo y hablamos, pero hablamos de una cosa seria que es ¿cuándo va a ser el videojuego respetado como cultura y que tenga las mismas oportunidades? Es verdad que se están dando los primeros pasitos, pero bueno, Sí, hay muchas reivindicaciones que Pasito vamos... a paso, pero vamos a hacer una cosa.
Sí, hay que Sí. hacerlo, hay que aplaudirlo. Yo te aplaudo. Totalmente. Yo que soy muy indie. Oye, Diego, oye, muchísimas gracias de verdad por venir con nosotros a compartir un ratito en Catorici y que ha sido de verdad un tremendo placer escucharte y ojalá Qué poder grande. hacerte una entrevista muchísimo más larga, pero nos hemos quedado sin tiempo, Panchi. Bueno, pero ha sido muy interesante. Ha estado Es muy que guay. tener a Diego aquí en directo en el programa es un auténtico lujo y además todo lo que vamos a aprender de él con sus libros, de verdad. Comprar los libros. Comprar los que libros porque son más es fantásticos. increíble lo que decía Diego, ¿no? Todo lo que no sé, el desconocimiento total que hay de la industria española, porque la industria española estuvo en su día arriba, Sí, fue sí. la número 1. Y es que este señor lo que ha hecho con los libros de 5 duros es contar anécdotas, contar experiencias y contar todo lo que vivimos en aquella Y época. preservar, hacer una preservar, labor de principalmente preservación muy importante. Muy importante. Así que enhorabuena. muchísimas gracias, Diego. Eres un crack. Muchas Gracias, Diego. gracias. Muchas gracias a los dos. Buenas a todos, somos Undercoders y nos gustaría presentaros nuestro próximo juego, Densha Attack. Densha Attack es... a ver cómo lo explico. Es un juego de trenes, pero Pero los trenes realmente pueden ser skates porque hacen trucos de skate, como si un tren entrara por la ventana y saliera por la puerta. Controlas un Kyushu Kira 200 de la serie del 2000 más o menos, con una suspensión modificada, lo cual le permite hacer backflips y rotar sobre sí mismo. Sí, pero déjame, te he dicho lo estaba testeando. Es un poco complicado de explicar, mejor lo hacemos con esto. Algo así, vaya. en resumen, Densha Attack es como un Tony Hawk pero con trenes japoneses. Una aventura que te llevará por todo Japón batallando distintos grupos de Densha Attackers con mucho estilo y con mucha velocidad. Sale en todas las plataformas el 15 de julio. Densha Attack. Y que ya hemos acabado el programa, ¿vale? Gente, por favor, suscribiros y darle ahí a la campanita que ya hemos vuelto para no perderos nada de Catorici. Seguidnos por redes sociales y dejadnos los comentarios que siempre os leemos, nos dais ahí vuestro amor. Y me queda darle las gracias a la gente de El Gato por ayudarnos con la producción, con los micros, con el Wave de X, con el prompter, con todas esas cositas. Y al Museo Oxo, muchas gracias también por dejarnos jugar. Grabar. Venga. Adiós.